Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos una vez más a mi canal de clases en línea. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con la unidad 2 de lo que estamos trabajando de Plan 22, representaciones simbólicas y algoritmos. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí vamos a comenzar con el ejercicio 2, puesto que el 1 es muy sencillo y nada más nos pide que identifiquemos algunos datos de un problema. Me parece que posteriormente se va a resolver. Así que vamos a comenzar con el problema número 2, que nos dice: traduce del lenguaje común al algebraico y viceversa. Y bueno, entonces la unidad 2, como ya lo podemos ver, trabaja todo lo relacionado sobre el álgebra. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que ver obviamente es cómo expresarnos adecuadamente en álgebra, y para ello pues tenemos este tema, ¿no?, que es lenguaje común y algebraico. Y bueno, el lenguaje común es como nos expresamos normalmente, con palabras, y el algebraico pues se ayuda obviamente de números, variables y operadores para expresar las cosas. Así que pues para que nosotros podamos entender el álgebra o una expresión algebraica, tenemos que pasarla al lenguaje común, y de esta manera pues podemos asignar valores a las variables o bien lo que representan cada una de estas variables. Bueno, de cualquier forma, ahorita el ejercicio consiste en estas expresiones que están en lenguaje común y tenemos que pasarlas a lenguaje algebraico. Entonces, pues bueno, el primero es muy sencillo, nos dice el cubo de un número. Entonces, pues para expresar el cubo de un número lo expresamos con x. Esto nos representa absolutamente cualquier número puede ser x. Entonces un número es x y el cubo de un número sería elevarlo a la potencia 3. Entonces este primer inciso pues nos quedaría así. El segundo inciso, que es la suma de los cuadrados de dos números. Entonces fíjense cómo dice la suma de los cuadrados, no dice los cuadrados de la suma. La suma de los cuadrados. ¿Qué es la suma? Bueno, pues ya saben que es una operación que se representa con el signo más. Entonces, ¿la suma de qué? De los cuadrados de dos números. Voy a expresar dos números, los que sean. Yo voy a tomar x y y. Esto es la suma de dos números, pero no me dice nada más la suma de dos números. Me dice la suma de los cuadrados de dos números. Así que aquí lo que me falta es elevar al cuadrado cada uno de mis números. Y de esta manera quedaría mi enunciado representado algebraicamente: la suma del cuadrado de dos números. Y bueno, pasamos con el que sigue, que es muy parecido, pero sí tiene algunas diferencias muy importantes. El cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado. Así que primero voy a elevar al cuadrado. El cuadrado. Así, de esta manera ya quedó, ¿no? El cuadrado. ¿El cuadrado de qué? De la suma de dos números. Entonces la suma se representa con el signo más de qué, de dos números. Estos números son los que sean. Nuevamente voy a tomar x y y. Entonces dense cuenta que sí hay una pequeña diferencia con el ejemplo anterior, que me dice la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados de dos números. No me dice la suma de dos números al cuadrado, o el cuadrado de la suma de dos números, ¿no? Entonces la suma de los cuadrados, para que quede un poquito más claro la diferencia entre el enunciado anterior y este. Entonces aquí el cuadrado, bueno, elevo al cuadrado. ¿Qué elevo al cuadrado? La suma de dos números, sumo dos números. Y en el anterior la suma, entonces la suma de los cuadrados de dos números, elevo cada número al cuadrado. Espero que no haya alguna duda. Pasamos con el que sigue. Dice la cuarta parte de la raíz cuadrada de un número. Bueno, pues empezamos expresando la cuarta parte, la cual sería pues algo así, ¿no?
Permítanme tantito, déjenme aumentar el interlineado, que es lo que me está generando que no se vea completo el 4. Agregar después. Así. Entonces, bueno, la cuarta parte es esto, así se expresaría. La cuarta parte, ¿de qué? De la raíz cuadrada de un número. Como no me dicen qué número es, pues yo asumiré que ese número es x. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de x. A estos números les pueden llamar como ustedes gusten. Puede ser A, B, L, M, N y también incluso letras griegas, ¿no? Alfa, beta, lo que ustedes gusten. Bueno, yo lo tomo X porque es como más común. Pasamos al que sigue, el doble del cociente de dos números. El doble es multiplicar por 2. Así que el doble es esto, el doble de algo, ¿no? Esto es el doble. Este 2 que está afuera representa pues el doble. ¿El doble de qué? Del cociente. Recuerden que una división, más bien dicho, el resultado de hacer una división se le llama cociente. Así que el cociente, pues esto va a ser aquí adentro debe de estar una división. El cociente de dos números, no me dicen de qué números, bueno, pues les voy a llamar X y Y. Entonces esto sería, el doble es el 2 que está afuera, el cociente pues es el resultado de la división, por eso va entre paréntesis, porque el resultado de la división se multiplicaría por 2. De dos números, obviamente hay una división entre dos números que sería X entre Y. Pasamos al que sigue, dice el cuádruple. Bueno, así como en el anterior el doble fue un 2, bueno, pues el cuádruple es un 4. El cuádruple de la suma de tres números. Entonces, de la suma de tres números, así que adentro va la suma de tres números. Así que esos números van a ser X más Y más Z. Y ya está. Y el que sigue es el cuadrado. El cuadrado de un número más el triple de ese número. Entonces, bueno, el cuadrado de un número, pues va a ser x al cuadrado, ¿no? El cuadrado de un número, ahí lo tengo, x, y este número lo elevo al cuadrado. Así que el cuadrado de un número es x cuadrada. Más, ¿verdad? Más el triple de ese número. El triple no es lo mismo que el cubo. El triple es lo mismo que aquí el doble, es un 2. El cuádruple es un 4. Así que aquí me dicen el triple, pues el triple va a ser un 3. El triple de ese número, ¿sale? No me dice de otro número, me dice de ese número. ¿Cuál es ese número? X. Si me dijera de otro número, entonces sería Y. X cuadrada más 3y, pero como no me dice de otro número, pues ese número es X. Y pasamos al último, 6 menos un número. Entonces, pues 6 menos un número el que sea X. Recuerden que a esta X le pueden llamar A, B, Y, W, M, N, P, Q, L. Cualquier valor puede tomar. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Recuerden de darle like a mi video y de suscribirse a mi canal. Con esto me apoyan mucho para que pueda continuar haciendo estos videos. Hasta pronto.